En abril de 1985, en Estados Unidos, Coca-Cola lanzó al mercado la New Coke, una estrategia diseñada para renovar la bebida y obtener una imagen juvenil. Howdy do, fellow kids. What? La cual estaba más vinculada a Pepsi en ese momento. Sin embargo, gran parte del público estadounidense rechazó la New Coke, argumentando que se estaba traicionando las tradiciones al alterar la fórmula de la Coca-Cola. I think the new Coke is too sweet. I like the old Coke better. We're trying to start a grassroots campaign to get the old Coke back. A pesar de todo el dinero invertido y que en pruebas previas al lanzamiento la gente prefería el sabor de la New Coke al anterior, cuando no sabía cuál era cuál, la fórmula original regresó al mercado y la New Coke pasaría a ser considerado uno de los mayores fracasos de la empresa. Pero, ¿realmente lo fue así? Puede parecer que para Coca-Cola fue una inversión perdida, pero demostró su poder en un aspecto tan simple. Además de revelar que los años trabajando en la construcción de su imagen institucional le ha generado una lealtad de marca y poder que pueden cometer un crimen, como ejemplo, y sacar un comercial de lo increíble que es estar en familia con una Coca-Cola al centro de la mesa. Esto para que nadie se acuerde de lo que hicieron, hipotéticamente. El significado y la función implícitos del discurso en el anuncio televisivo de Coca-Cola es la pasión de los jóvenes por compartir su felicidad compartiendo una Coca-Cola con otras personas en cualquier ocasión. En México hemos visto como no solo Coca-Cola, pero toda la industria de ultraprocesados se opuso a la legislación como la del nuevo etiquetado, argumentando que se generaría un mercado negro si se aprobase la medida. Juran que vivimos en 1984 desde que se aprobó. Las nuevas generaciones están expuestas a diferentes formatos en los nuevos medios de comunicación, lo cual nos ha regresado a esa época en la que la publicidad dirigida a las infancias era como el viejo oeste, donde todo valía. Mi nombre es Emilio y esto es Factos. 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños en México padecen sobrepeso u obesidad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los alimentos ultraprocesados son formulaciones industriales fabricadas con varios ingredientes. Se distinguen de los productos procesados por la presencia de otras sustancias extraídas de alimentos que no tienen ningún uso culinario común, de sustancias sintetizadas de constituyentes de alimentos y aditivos. No es secreto que la televisión ya no es el principal medio de comunicación. La mayoría de la gente recibe las noticias y se entretiene en internet, específicamente redes sociales. Esto es más evidente con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, eso no quiere decir que lograr que alguien vea tu anuncio sea más difícil. Sucede lo contrario. Según la Organización Mundial de la Salud, en un día, del 53% al 87% de los anuncios son de alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, si solo nos fijamos en Twitch, un estudio de la Asociación Europea por el Estudio de la Obesidad encontró que por cada hora en la plataforma, en promedio, el usuario pasa 52 minutos siendo expuesto a anuncios de estos alimentos. En el caso de Facebook, 98% de los anuncios dirigidos a adolescentes, esto es de 16 a 18 años, eran de alimentos no saludables. Entonces, mientras a tu abuelo le salen teorías de conspiración sobre Claudia Sheinbaum, Porque son satánicos. a tu sobrino que está en la prepa lo acercan a la diabetes. Las plataformas han hecho un esfuerzo para remediar esto, poniendo el etiquetado en un lugar donde apenas es inmediatamente visible para que sepas que es un anuncio. De hecho, es tan poco la regulación en internet que las empresas pueden usar personajes animados y personajes que los niños y niñas reconocen, a diferencia de los demás medios donde esto no está permitido. Otra estrategia es sumarse a tendencias y movimientos sociales para hacer más llamativas a los públicos más jóvenes. En muchos casos, las comunidades de internet rechazan los anuncios, por lo que después terminan colaborando con influencers relevantes en estos movimientos y tal vez haciendo una donación mínima. No es una estrategia que se limita a los ultraprocesados, también la industria de las bebidas alcohólicas y de los cigarros electrónicos utilizan estrategias que evidentemente tienen como público objetivo a menores de edad. No tienen personajes de caricaturas, pero imitan los diseños coloridos y los nombres de sabores que verías en una dulcería. Las herramientas de las mismas plataformas te permiten determinar el público específico a quien quieres venderles. Acercar a los niños al tabaquismo nunca había sido tan fácil. Enfocan sus actividades comerciales al fortalecimiento de su posición como grupo de influencia, favoreciendo estrategias que los permiten mantener las redes de distribución y la preferencia comercial, garantizar la presencia de la firma y no así de la mejora de los nutrimentos. De hecho, esta laguna legal va más allá de las publicaciones que hacen las empresas desde sus propias cuentas, sino de quienes llegan a promocionar estos productos. Estamos hablando de los influencers. Pues esta vez solo vengo a decirles un secreto. Y es que Burger King está premiando el dúo más original con 1 año de la nueva Whopper gratis. Todo podría cambiar, pero tus barritas marinela siempre serán deliciosas. Es que el otro día dejé mis galletas favoritas
estaban. Desaparecieron así de la nada. ¿Quién las tiene? Y la verdad, nosotros estábamos nerviosos con el sabor y la verdad nos encantó por completo. En serio, nosotros disfrutamos demasiado este sabor. Pues feo no es. Las demás personas. Desde los inicios de la publicidad se ha utilizado a artistas, atletas y otras figuras públicas para vender productos que probablemente no comprarían ellos mismos. Es algo que pasaba antes y siempre pasará. La mayoría de las celebridades por lo general han colaborado con una gran marca. Messi, Adidas, Rosalía y Coca-Cola, Michael Jackson y Pepsi, ok, ese último no. Sin embargo, es diferente la relación que tienen los influencers y su público, pues es prácticamente parasocial. Esto los hace más rentables que una celebridad tradicional como Cristiano Ronaldo, porque además de que, como marca, te acerca a un nicho del mercado, para el espectador es como si se lo recomendase a un amigo. 88% de las niñas y niños y 90.2% de adolescentes reportaron ser usuarios de internet. Un estudio mostró cómo niños y niñas que vieron publicidad de influencers con botanas no saludables tuvieron mayor ingesta de calorías, 388 kilocalorías, en comparación con los que vieron influencers que promovían otros productos no alimentarios. Un estudio de la Universidad Estatal de Batangas en Filipinas encontró que para la mayoría de la gente que sigue creadores de contenidos enfocados en comida, era más importante la presentación que el nivel de expertise y confiabilidad de quien produce el post. La ley requiere que el contenido promocional lleve un etiquetado que deje eso en claro, aunque sea un banner donde apenas es visible, y señalar que es un video patrocinado es prácticamente opcional. Las consecuencias de este marketing tan agresivo es un alto consumo en productos ultraprocesados y de ahí una crisis de malnutrición. La publicidad ha demostrado ser un factor de incidencia en los productos de consumo en lo general, pero especialmente en la edad infantil. A mayor tiempo de exposición de publicidad, mayores las probabilidades de consumo no saludable. La malnutrición abarca la desnutrición, los desequilibrios de vitaminas o minerales, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. En México se ve que al mismo tiempo que hay una crisis de obesidad, donde 42.9% padecen de esta enfermedad, el 57% enfrenta a inseguridad alimentaria. Lo que la mayoría de los expertos concuerdan es que este espacio también debe ser regulado, como en los medios tradicionales, pero también consecuencias más severas y mayor transparencia por quienes producen este contenido. Lo importante no es estigmatizar a quienes consumen el producto, sino que sean claras las consecuencias de su alto consumo.